Bienvenidos a todos. El seminario de hoy es Gestión del Talento en el Tiempo. Una bienvenida especial a nuestra promoción de México, Querétaro, que se está iniciando hoy día el primer webinar al que ellos están asistiendo. Ahora sí, empezamos. Cualquier pregunta que ustedes deseen hacer, la pueden hacer por el chat y de inmediato pues yo voy a estar contestando. Igual al final hay un espacio para hacer preguntas, comentarios respecto al tema que estamos desarrollando. El objetivo de este seminario web es tener dos cosas claras. Primero, qué significa talento y cómo este concepto ha ido evolucionando en el tiempo. Y el segundo de ellos es ver cómo la presencia y la correcta identificación del talento puede potenciar mucho nuestra área de gestión, que es proyectos de coaching. ¿Sí? Iniciamos. Primero, lo que las empresas buscan es un alto desempeño laboral. ¿Qué significa alto desempeño laboral? Significa instrucción, actitud y talento, según la definición que nosotros trabajamos en la TAM Coaching Network. Ese alto desempeño laboral, quienes no se dediquen a un entorno empresarial, pueden verlo a nivel personal, ¿no? Mi alto desempeño como persona, como José Cueto, va a estar vinculado a mi instrucción, a mi actitud, que es mis ganas, y mi talento natural para hacer la tarea que estoy desempeñando, ¿sí? Entonces, el tema de la instrucción es un tema bastante antiguo. La gente postula y entrega su CV, su currículum. En función de este currículum uno puede decir el grado de instrucción. Luego está el tema de la motivación. Yo puedo saber hacer algo y no estar motivado a hacerlo, y mucho menos a hacerlo bien. Y un tercer punto es el tema del talento, ¿sí? ¿Qué sucede con el talento? Cuando el talento está presente, la actitud se multiplica por 6. ¿Qué significa esto? Significa que si yo poseo un talento natural para ejecutar una acción específica, es decir, si el talento natural está presente en mi trabajo cotidiano, mi actitud, mi motivación para hacer esa tarea va a aumentar por 6. Esto además genera algo que se llama la automotivación. ¿Qué significa la automotivación? Significa que si por A o B yo tengo un tropiezo en una tarea y no sale algo como yo esperaba que saliera, pues voy a tender a sentirme mal. Cuando el talento está presente en la tarea, la automotivación nace. ¿Y qué significa que nazca? Que me voy a reponer mucho más rápido de esa caída para ir a buscar ese alto desempeño, ¿sí? Entonces, además, se ha comprobado, y deben saber ustedes muchos casos, que cuando el talento, que una persona puede ser muy exitosa sin haber recibido una instrucción formal. ¿Por qué? Porque tuvo talento para hacer esa labor y porque además tuvo una actitud. Cuando el talento está presente, la actitud también lo está, ¿sí? Y la instrucción llega a un tercer plano. Entonces, lo más importante de este esquema es el talento. Talento va a tener una correlación muy grande y directa con el alto desempeño en la organización o en la vida personal. Entonces, cuando nos presentamos a una organización, o también cuando hablamos de un resultado particular en nuestra vida, vamos a poder seguir una estrategia para generar resultados basada en el talento. El primer paso va a ser identificar el talento con el que se cuenta. El segundo paso va a ser alinear. Oye, ¿el talento que yo tengo está alineado a la tarea que realizo? Si la respuesta es sí, genial. Hay un talento y tarea alineados. Si la respuesta es no, pues hay que cambiar a la persona o se cambia la tarea. Lo que se hace con nuestras organizaciones hoy en día es tratar de ajustar las tareas a la persona para que fluya mejor, o ayudar a la persona a desarrollar aquellas competencias que le hacen falta para ser mejor en el puesto de trabajo, siempre y cuando estas competencias correspondan a su talento natural. La distinción entre competencia y talento también la vamos a conversar un poco más adelante. Entonces, primero, identifico el talento.
Dos, alineo el talento a la tarea, valido, y si no está, lo alineo. Tercero, voy a potenciar ese talento. Cuando el talento está alineado a la tarea en sí misma potencia el talento. Porque todos los días al ejecutar esa tarea, estoy ejecutando, desarrollando y ejercitando mi talento. ¿Sí? Entonces, identifico, alineo, potencio, y eso va a permitir acelerar los resultados en una organización o en mi vida misma. ¿Qué es lo que yo hago en mi vida? Si soy pintor, si soy músico, si soy psicólogo, si soy consultor independiente, si soy un ajedrecista, el deporte que yo practique, si yo tengo un talento natural para ejecutar determinada actividad, la misma actividad va a potenciar el talento. Y eso me va a permitir tener además una actitud diferente, potenciadora, que me va a permitir acelerar mucho más rápido mis resultados. Hasta este punto ya podemos hacer una pequeña introspección, una pequeña reflexión, para saber qué tan a gusto me siento con las tareas que vengo desarrollando yo en el día a día. ¿Me siento a gusto desarrollándolas o no? Entonces, si estoy a gusto desarrollándolas, genial, posiblemente mi tarea y mi talento están vinculados. Si no es así, ya hay un punto posible de mejora por el que puedo empezar. ¿Sí? Primero, identificar mi talento. 2, la tarea que realizo está alineada. 3, cambiar la tarea, ajustarla para que la misma tarea potencie mi talento. Y 4, acelerar resultados. Listo. Cuando estamos trabajando en coaching, ¿qué tiene que ver el coaching con esto? Muchas veces vamos a entrar a organizaciones y vamos a encontrar que se tiene a una persona que debería ser muy efectiva en un puesto de trabajo. Entonces tenemos fase 1, la situación actual. ¿Cuáles son las competencias en esta persona? Las competencias observables en esta persona. ¿Sí? Situación actual. Fase 2, situación deseada. ¿Cuáles son las competencias que esta persona debería tener y mostrar para ser altamente efectiva en su puesto de trabajo? Fase 1, situación actual. Fase 2, situación deseada. Fase 3, ¿cómo yo voy a priorizar y a definir, ¿sí?, un plan de acción que me permita desarrollar las competencias para cortar la brecha entre la situación actual de la persona y la situación deseada para ser efectivo en su puesto de trabajo? ¿Sí? El plan de desarrollo. Y la fase 4 es ahí donde viene el coaching. El coaching, en este caso, cuando trabajamos con organizaciones, lo que va a impactar va a ser en el proceso en el cual una persona se moviliza de una situación actual, que es su desempeño en este momento, a una situación deseada. ¿Sí? La situación deseada está definida por la organización y enmarcada por el puesto o el perfil del puesto de trabajo en el cual se encuentra este colaborador. ¿Sí? Entonces, el coaching, en un proceso de coaching organizacional, moviliza a la persona de su situación actual, competencias observables, desempeño actual, a un desempeño deseado, que es el conjunto de competencias que forman parte del perfil del puesto de trabajo en donde ella está. La fase 3, el plan de desarrollo, y fase 4, el coaching. Después de un proceso de coaching, se mide nuevamente la situación actual a ver si la brecha se acortó, ¿sí? Y se puede volver a definir una situación deseada, se reajusta un plan de acción y se sigue trabajando. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto? Si tuvieran preguntas, solo lo escriben por chat. Listo, perfecto. Ahora sí, el talento del tiempo. La idea es potenciar talento. Potenciar talento y que a la vez este talento esté alineado al puesto de trabajo para que la motivación y la actitud esté presente. ¿Sí? Entonces, pero ese concepto de talento ha cambiado en el transcurso del tiempo y ha ido evolucionando, ¿sí? Hasta la definición que tenemos el día de hoy. Ese concepto de talento cambiante en el tiempo es el que vamos a ir
analizando en el transcurso de esta sesión. Aquí hay una pregunta de rezo. ¿En plan de acción se realiza antes del proceso de coaching? Sí. Eso lo ven mucho más en coaching ejecutivo. Sin embargo, es importante mencionar que el plan de acción, cuando se trabaja en temas ejecutivos, tú lo haces en conjunto y lo planteas con el jefe, ¿sí? La persona que te contrata para que le hagas el puesto de trabajo a una persona puntual. Entonces, con quien te contrata y te contrata por una necesidad. Entonces, ese plan de acción tú lo vas a hacer y elaborar con este jefe o con la coordinación de este jefe, pero también con la aprobación y la opinión de el coachee, que es la persona que va a recibir el proceso de coaching. Entonces, y este plan de acción tú lo realizas teniendo claro la situación actual, que es la evaluación de competencias y de desempeño, y la situación deseada, que es el requerimiento del perfil del puesto de trabajo. Continuamos. Entonces ya estábamos hablando de talento en el tiempo. Lo primero que se conoció como talento fue el tema del coeficiente intelectual. Una persona tiene un IQ alto, wow, es inteligente, es talentosa, ¿sí? Eso fue lo más primitivo y lo más cercano al más grande error. Hemos encontrado personas con mucho coeficiente intelectual que tienen muy poca habilidad para generar resultados, ¿sí? Y pueden tener además temas emocionales fuertes. Es más, está comprobado que en las cárceles las personas, los psicópatas, tienen un coeficiente intelectual muy por encima del promedio. Entonces, la alto coeficiente intelectual no me garantiza resultados, no me garantiza talento, no me garantiza éxito. Eso en el tiempo se quiso subsanar o mejorar o apoyar en pruebas psicotécnicas. El gran problema de las pruebas psicotécnicas es que se desarrollan para un espacio geográfico específico, ¿sí? Entonces, lo que en una cultura o población puede ser normal, para otra cultura o población, pues, puede caer por la banda de exceso o de defecto, ¿sí? Entonces, arrojaban errores. Además, las pruebas psicológicas muchas veces han sido desarrolladas para entornos clínicos. Entonces, no van a permitir realmente medir el modo de conducta, ¿sí? O la eficacia en la conducta y en la realización de acciones de una persona en la organización. Entonces, de alguna manera, se dejó comprobado y se dejó descubierto que ni el coeficiente intelectual ni las pruebas psicotécnicas me permitían, o me ayudaban, mejor dicho, a predecir la conducta de una persona en la organización, ¿sí? Y esto nos lleva a la siguiente evolución del talento, que es medición de competencias conductuales. Aquí te pregunta, ¿el plan de acción se hace en la primera sesión de coaching? Pues la respuesta es, cuando trabajas en un entorno ejecutivo, tú lo haces con el jefe previo al inicio de la sesión de coaching. Y la primera sesión que tú tienes con el cliente en un entorno organizacional es justamente para conocerse y para alinear y validar el plan de acción, ¿sí? Seguimos. Entonces, hemos dicho que en el talento en el tiempo, pues empezamos por el coeficiente intelectual, luego se sumó el tema de las pruebas psicológicas y se descubrió o se corroboró que no eran suficientes para poder predecir la conducta de una persona en la organización. Entonces alguien por ahí dijo, oye, no, hay que medir la competencia conductual. ¿Qué es una competencia conductual? Es la conducta expresada y observable de un colaborador en su puesto de trabajo. Entonces, ¿cómo medimos las competencias conductuales? Pues, como su nombre lo dice, analizando la conducta. Ese ha sido un gran progreso en la medición de lo que ahora se llama talento, ¿sí? El hablar de competencias. Sin embargo, vamos a ver que una competencia conductual puede cambiar en el tiempo y el talento natural es algo con lo que uno nace y lo tiene y lo acompaña toda su vida. Entonces, talento natural no es sinónimo de competencia conductual. Por ejemplo,
Uno dentro de un equipo de trabajo no necesariamente tiene que ocupar la posición de líder. Sin embargo, luego se cambia a otro puesto de trabajo en donde requiere mucho más de su liderazgo, ¿sí? No hay nadie ahí que ejecute ese liderazgo con eficiencia. Entonces, poco a poco tú vas desarrollando esa conducta de tomar las decisiones, de delegar, de priorizar, de distribuir tareas, ¿sí? Entonces, conductualmente has cambiado y estás ya expresando un liderazgo que quizás naturalmente lo tienes, pero en un puesto de trabajo anterior no fue expresado, ¿sí? El tema de la comunicación o el tema de la delegación, que es una competencia conductual, capacidad de delegar. Cuando somos analistas o no tenemos un tema de jefatura, va a ser mucho más difícil expresar esa conducta. Sin embargo, cuando ya somos jefes, tenemos la opción de poderla expresar, ¿sí? Y van a haber veces, por ejemplo, en la que un nuevo jefe, que es una persona que ha sido ascendida recientemente, le cuesta empezar a delegar. Es por falta de práctica, por falta de desarrollo. Sin embargo, luego va a ser una muy buena competencia que puede aprender a desarrollar. Entonces, en este momento, lo que quisiera que quede muy claro es la diferencia entre una conducta, una competencia conductual, que es cambiable en el tiempo, respecto a lo que es el talento natural, que no cambia en el tiempo. El talento natural es ese con el que naces, ¿sí? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Que una competencia conductual es diferente al talento. Pues veamos. Goleman hizo diferentes aportes en esta información, en este descubrimiento. Y, por ejemplo, se tuvo que una competencia conductual va a ser eficientemente expresada o ineficientemente expresada dependiendo la emoción que tenga como base. Todos ustedes ya han visto el modelo OGEA. Hemos visto que los juicios generan emociones y son las emociones las que generan acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que toda acción que es conductual viene precedida de una emoción. Sin embargo, pueden existir la misma acción de dos personas distintas, es decir, la misma competencia conductual, pero vienen de emociones previas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué significa esto? Una persona puede ser muy flexible, entonces tú conductualmente observas que la persona es flexible frente a diferentes situaciones. Da la palabra, concede la palabra y al final es flexible al cambiar su opinión. Entonces, ¿cuál es la competencia conductual? Flexibilidad. Ok, sin embargo, en una persona puede ser esa flexibilidad producto de una emoción de tranquilidad, desde un estado de apertura en el que evalúa la opinión y se vuelve flexible y cambia el resultado. ¿Sí? Cambia su acción, producto que se da cuenta que es una mejor alternativa. Ese es un caso, apertura y tranquilidad. Otro caso es que se observa que una persona es flexible, pero la emoción es inseguridad. El producto de la inseguridad demuestra flexibilidad en el cambio de decisión, ¿sí? Entonces, así como este caso, podemos encontrar diferentes casos en la que una misma competencia conductual viene expresada, viene producto de diferentes emociones, ¿sí? El tema de la flexibilidad, por ejemplo, que produce inseguridad o que viene de una inseguridad, está asociada a la falta de pensamiento propio, ¿sí? Por ejemplo, cuando delegamos, ¿sí? Una persona puede delegar naturalmente o mejor dicho, puede expresar responsabilidad naturalmente porque es una persona responsable, ¿sí? Sin embargo, a partir de esa responsabilidad puede aprender a delegar, ¿no? Yo delego, genero confianza en mis trabajadores y aprendo a delegar con facilidad. Pero puede haber otra persona que producto de esa responsabilidad tan arraigada
le cueste mucho delegar. ¿Por qué? Porque está inseguro en que el resto pueda ejecutar las funciones tan bien como ella. Entonces, conductualmente, vemos la competencia de responsabilidad en ambos casos. Sin embargo, la emoción que está detrás va a impactar muchísimo en qué tan eficiente va a ser esa competencia conductual en el tiempo y qué tanto esa competencia conductual va a aportar o no al resultado del negocio, ¿sí? Entonces, el aporte de Goleman al decir que las emociones preceden a las acciones y que las competencias conductuales van a variar en eficiencia según la emoción que las preceda, nos lleva a hablar de inteligencia emocional. Entonces, las diferentes empresas que empezaron a cambiar su chip ya no veían coeficiente ni pruebas psicológicas, sino ya veían el comportamiento en acción, que son las competencias conductuales, empezaron a medir competencias conductuales e inteligencia emocional, ¿sí? Para ver cuál era la emoción que estaba detrás de las competencias conductuales expresadas por el colaborador, ¿sí? Preguntas hasta aquí. Estamos en inteligencia emocional. Gianfranco pregunta si va a tener copia de la PPT, pues claro que sí. En el aula virtual ustedes van a encontrar este video con la PPT al lado, descargable. ¿Alguna otra consulta? Listo. Entonces seguimos. Ahora, cuando ya empezamos a hablar de inteligencia emocional, como que es el coeficiente emocional, como le llaman, entonces este coeficiente emocional me va a permitir conocer las emociones que dan origen a competencias conductuales. Y vamos a encontrar que el talento natural van a ser aquellas competencias conductuales que son, por las que tenemos, mejor dicho, una predisposición natural para desarrollar. ¿Sí? ¿Qué significa? Yo quizás no expreso en este momento mi capacidad de delegación, porque no tengo los medios. Sin embargo, tengo innatamente capacidad para desarrollar esa competencia. Entonces, entre 1985 y 1995 fue el boom de la neurociencia. Entonces, esta neurociencia aplicada a la gestión del talento, lo que permitió fue encontrar que dentro del cerebro vamos a tener diferentes zonas, y dentro de estas zonas, en alguna de ellas, vamos a tener una mayor conexión entre neuronas, un mayor número de redes neuronales. Este número de redes neuronales en un sector específico del cerebro, me va a dotar a mí de un estilo de pensamiento natural, como vamos a ver más adelante. Entonces, este estilo de pensamiento natural, por poner un ejemplo, un pensamiento lógico, ¿sí? Me va a permitir a mí desarrollar con mayor facilidad todas las competencias conductuales que necesitan un pensamiento lógico. Como por ejemplo, la capacidad de priorizar, la capacidad de delegar, la capacidad de aterrizar ideas en pasos específicos para su desarrollo. Entonces, si bien yo puedo no expresar una de esas competencias conductuales hoy, en mi día a día, lo que sí tengo es una habilidad natural para desarrollarlas, ¿sí? Y al ser talento natural, a la hora que yo desarrolle esas competencias y las exprese, van a estar de la mano con una emoción que me permita ser eficiente en el uso de esas competencias. Sumado al talento natural, que es lo que tiene que ver con dominancia cerebral, está el tema del nivel de alerta. Y como vamos a ver más adelante, el nivel de alerta es un factor que tiene que ver con una predisposición natural para captar mayor cantidad de estímulos o menor cantidad de estímulos en un momento determinado.
¿Esto qué me va a permitir a mí? Me va a permitir, si tengo un nivel de alerta alto, concentrarme muchísimo en unos cuantos estímulos, y si tengo un nivel de alerta bajo, voy a poderme concentrar en muchos estímulos al mismo tiempo, pero con un menor nivel de profundidad. Esto me dice a mí el entorno de mayor efectividad laboral, ¿sí? Entonces, va a ser muy diferente que una persona tenga que tener habilidad de ventas en un entorno con mucha gente al costado, en el que todo el mundo está vendiendo y hablando al mismo tiempo, o la misma persona con la misma capacidad de ventas, pero en un entorno aislado. Según el nivel natural de alerta, esa persona va a poder tener un entorno en el cual pueda expresar con mayor eficiencia su talento natural, ¿sí? Y en eso estamos hoy en día. Hoy en día las empresas que están más avanzadas en esto son las empresas que trabajan ya no en competencias conductuales, nada más, sino que incluyen el tema de la inteligencia emocional, que los lleva finalmente a incluir el tema de la dominancia cerebral, el talento natural vinculado al puesto de trabajo, y que además incluyen el tema del contexto de mayor efectividad. ¿Alguna consulta hasta aquí? Listo. Entonces, lo que vamos a hablar ahorita es de ese talento natural, ¿sí? Cómo se compone, cómo se puede un poco medir, cómo se puede un poco desarrollar. Y vamos a explicar también sobre el nivel de alerta, ¿sí? Veamos. Si bien es cierto, el cerebro se puede partir en muchas partes, pues la mayoría de modelos científicos coinciden en que se puede dividir en 4 partes, según un estilo diferente de pensamiento que, como ya hemos dicho, va a permitir, nos va a dar una mayor facilidad para desarrollar determinadas competencias conductuales, ¿sí? Tenemos, por un lado, el cuadrante azul, que va a dotar a las personas de un pensamiento más lógico, orientado a una meta, a la toma de decisiones, negociación y debate. Tenemos el lado derecho amarillo, que es, eh, que es la parte del cerebro que tiene unos neurotransmisores específicos que van a dotar al cerebro de un pensamiento más creativo, más innovador, con la capacidad de correlacionar ideas que aparentemente no están conectadas, pero para generar conocimiento nuevo. Entonces, cuadrante amarillo, pensamiento creativo, innovador, visionario, tomador de riesgos. Luego tenemos el cuadrante rojo, que son personas más sensitivas, personas más empáticas, con lo que se llama inteligencia social. Entonces, las personas que naturalmente tienen más redes neuronales en esta parte del cerebro van a lograr desarrollar con mayor facilidad contacto con las personas, van a ser empáticos naturalmente, van a generar grupos de trabajo y se van a identificar con ellos de una manera más grande. Y finalmente los cuadrantes verdes, que es la convexidad posterior izquierda del cerebro, van a tener un pensamiento organizado, productivo, detallista, que les va a gustar los procedimientos, van a disfrutar mucho los del cuadrante verde, ser productivos y superarse en efectividad cada día, ser mucho más ordenados y mucho más eficientes en las tareas que realizan. Yesenia pregunta si esta división es producto del test de colores. Bueno, realmente no. Hay diferentes modelos que dividen al cerebro en 4, desde modelos muy antiguos, desde Hipócrates, que divide los estilos de personalidad en 4. El test de colores es el test de Ned Herman, ¿sí? O mejor dicho, test de colores. Me parece que coincide con los colores que describe Ned Herman, porque provienen del mismo boom de la neurociencia que analizó y determinó este modelo de cuatro partes. Nosotros lo que verdaderamente utilizamos es el modelo de Benziger, ¿sí?
que es un modelo un poco más avanzado que el de Nett-Herman, porque, bueno, por diferencias que vamos a ir viendo a lo largo de la sesión, ¿sí? De este seminario. Este dice, esta división es la división de tipo de talento. Antes de hablar de talento natural, que es la pregunta de Gianfranco, pregunta que si esta división es una división de tipo de talento, antes de hablar de talento natural tenemos que hablar de estilo de pensamiento, ¿sí? Porque es tu manera de pensar la que te va a permitir desarrollar con mayor facilidad alguna u otra competencia. Entonces, la competencia desarrollada, asociada a tu estilo de pensamiento, va a ser el talento natural. Entonces, imaginemos que yo naturalmente tengo más redes neuronales, más conexiones internas en el cuadrante azul, ¿sí? Que es el lógico. Hemos dicho que voy a tener facilidad para desarrollar temas como la priorización, facilidad para temas como la negociación, facilidad para no perderme de vista un objetivo y siempre todo lo que yo haga enfocarlo hacia eso. Entonces, mi estilo de pensamiento me va a dar una facultad innata para desarrollar determinadas competencias, que son o serán mi talento natural. ¿Sí? Ahora, algo importantísimo es que tenemos siempre uno de estos 4 cuadrantes como dominante. Uno de estos cuadrantes que está mucho más ligado al talento natural. Uno de estos 4. ¿Sí? No los 4, no 3, sino uno de estos cuadrantes. Entonces, quisiera aprovechar en este minuto, pedirles que cada uno de ustedes se tome 5 segundos en determinar cuál de estos 4 consideran que es su estilo de pensamiento natural. Y todos lo escriban al chat en este mismo minuto. ¿Sí? Si alguno considera que de las 4 su mejor cualidad es el pensamiento lógico, pues le pone azul. Si otro considera que su capacidad de crear, de tomar riesgos, de ser visionario e innovador, le pone amarillo. Si alguno considera que su capacidad mejor es la orientación a las personas, su sentido de empatía y de conexión con el resto, pues ponga rojo. Perfecto. Los que son los más eficientes y disfrutan con los resultados y el proceso y ver todo en orden son los verdes. ¿Listos? Faltan contestar algunos. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, Judy. Genial. Entonces hemos visto varios verdes, amarillos, verdes, rojos. Perfecto. Está un poco balanceado. Listo. Algo importante es que el 80% de personas tiene una percepción equivocada de sí mismos. ¿Sí? El 80% de personas tiene una percepción equivocada de sí mismos. ¿Qué significa esto? Y voy a retroceder para explicarlo. Significa que si yo soy azul y nací azul, ¿sí? Pero en el transcurso del tiempo me vi forzado a desarrollar todas mis habilidades rojas y las desarrollé tanto, que luego llega José y me pregunta, oye, ¿para qué eres bueno? Yo voy a decir, soy bueno para esto, que es lo que tengo más desarrollado, que es estas facultades rojas, que son las expresadas en mi conducta cotidianamente. Entonces van a decir, soy rojo. Sin embargo, naturalmente fueron azules. Entonces, cuando se ha aplicado la evaluación Benziger a diferentes personas de todo el mundo, se ha determinado que el 80% de ellas creían que eran un color o tenían una serie de talentos, pero eran competencias adquiridas, no naturales. Y que naturales eran alguna de las otras 3. ¿Esto a qué nos lleva? ¿Y qué relación tiene con lo que estamos tratando? Significa que si yo soy, imaginemos, rojo naturalmente, pero ejecuto cotidianamente tareas azules, mi estado emocional no va a ser el óptimo, sino va a ser un estado emocional con el que quizás yo mismo no me voy a sentir cómodo.
porque me vuelvo irritable, me vuelvo inseguro, me vuelvo ansioso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de generar resultados en una organización, conductualmente, si aplicamos un test de competencias, lo único que vamos a encontrar es las competencias que la persona está utilizando en el momento. Que en este caso, si la persona nació roja y está ejecutando actividades azules, va a mostrarse como una persona azul, ¿sí? Sin embargo, cuando le aplicamos la evaluación Benziger o alguna otra evaluación que permite identificar el talento natural, vamos a encontrar que no está siendo tan eficiente en las competencias azules por la sencilla razón que naturalmente es rojo. Y el aplicar las competencias azules le genera un desgaste excesivo y lo hace desde un estado emocional que no es el óptimo para lograr un alto resultado, una alta eficiencia, ¿sí?, en ejecutar esas competencias. ¿Alguna consulta hasta aquí? Dicen, pero se puede tener también algo de otro color, en este caso el rojo, o siempre se tiene que definir con un color. Otra competencia, pero ¿por qué la persona se siente mal emocionalmente? ¿Cuál es la explicación? Genial, Juan, a eso vamos. Voy a contestar ambas preguntas en este instante. Mira, esta raya del medio, la raya que divide el hemisferio izquierdo y el derecho, se llama el cuerpo calloso. En este lugar hay una red de neurotransmisores que permiten comunicar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Entonces, imaginemos, yo soy amarillo. Este amarillo se comunica a través del mismo hemisferio con una conexión directa con el cuadrante rojo. Y este mismo amarillo se comunica por conexión directa al cuadrante azul. Entonces hay una conexión directa. Sin embargo, con quien no hay una conexión directa es con el cuadrante verde. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a una persona naturalmente amarilla lo que más le va a costar es desarrollar competencias verdes. Entonces, yo, en mi caso particular, que soy amarillo, ejecutar competencias verdes de orden, de productividad, de ser minucioso en los detalles y de respetar los procedimientos es lo que más desgaste, estrés, fatiga y ansiedad me cuesta. Sin embargo, ejecutar tareas amarillas, pues, me van bien. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando ejecuta competencias propias de tu talento natural, ahorra hasta 100 veces oxígeno. Entonces, cuando ejecutas competencias propias de tu talento natural, tu cerebro gasta 100 veces menos oxígeno que para ejecutar una tarea de tus cuadrantes no dominantes, que son cualquiera de los otros tres. Eso además tiene un impacto importante en todo el resto de tu cuerpo, porque si tu cerebro consume mucho oxígeno, te está quitando oxígeno al cuerpo. Y al quitarle oxígeno al cuerpo, el cuerpo va a sufrir de enfermedades producto de una sangre con poco oxígeno. Lo primero que sufre el cuerpo es en temas del estómago. El estómago, el corazón, el cerebro y la piel son órganos que necesitan mucho oxígeno. Entonces, hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud que dice que el 80% de la población mundial sufre en algún nivel de gastritis. Está muy asociado al dato que el 80% de personas tiene una percepción equivocada de su talento porque ha desarrollado cualquier competencia conductual no natural en ellos, ¿sí? Entonces, a la pregunta de Juan Aguilar, que dice, ¿por qué la persona se afecta emocionalmente? Es por el esfuerzo que el cerebro realiza al ejecutar la tarea. No tiene que ver con el coeficiente intelectual. Yo conozco personalmente a personas que son campeones de matemática. La matemática es una competencia azul. Sin embargo, son personas ansiosas, porque ejecutar esa tarea, que por su cerebro y su fisiología logran hacerla eficientemente, muy bien, el cerebro sí o sí va a consumir 100 veces más oxígeno en ejecutar esa competencia.
y al consumir 100 veces más oxígeno va a dañar al cuerpo. Y además, al esforzarte en generar, en ejecutar una tarea respecto a otra que te resulta mucho más sencilla, te va a generar ansiedad. Piensen en ese momento en el que ustedes han querido hacer algo que no les ha salido con facilidad. Intentan, y a pesar que saben cómo hacerlo, les genera estrés, les genera ansiedad. Se concentran mucho para poder hacerlo. Y de pronto, en un momento específico, que están muy concentrados tratando de hacerlo, viene alguien a interrumpirlos, y ustedes se van a molestar, ¿sí? Y pueden reaccionar mal. Entonces, una de las primeras consecuencias de desarrollar o de estar constantemente en tareas que no son parte de tu cuadrante natural, por más que las hagas bien, una de las primeras consecuencias es la irritabilidad, la ansiedad, la inseguridad en el dominio de esa tarea, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Y contestando la pregunta de Yesenia, sí, tú efectivamente puedes tener algunas competencias de los cuadrantes de los costados y desarrollarlas sin que te afecte mucho, porque están al costado, ¿sí? Lo que más te va a costar es desarrollar competencias del opuesto diagonal. Y podemos comprobarlo fácilmente. Las personas muy verdes van a ver a los amarillos como demasiado desordenados, que no tienen un orden en su vida. Los amarillos van a ver a los verdes como muy cuadriculados, que es muy difícil sacarlos de su razón. Los rojos van a ver a su opuesto diagonal, que es el azul. Los rojos, que son muy sensitivos y empáticos, van a ver a las personas azules como muy frías, como muy alejadas de la persona, como poco sensibles, como muy orientadas hacia el resultado económico o hacia su objetivo puntual. Los azules, por su lado, van a ver a los rojos como muy sentimentales y fáciles de influenciar, como muy poco orientados hacia el resultado. Entonces, se demuestra, además, los invito a tomarse un ratito para reflexionar esto y van a poder validar que estas competencias azules y rojas y verdes y amarillas son opuestas entre sí. Es decir, lo que es fortaleza para unos es la debilidad del otro. ¿La debilidad de quién? De su opuesto diagonal. ¿Por qué? Porque genera un mayor desgaste de oxígeno, un mayor consumo de oxígeno, ejecutar una competencia que no es natural en ti. Algunos dicen, sí, pero después de un tiempo yo termino dominando esa tarea y seguramente lo que si me costaba más trabajo, pues ya no me va a costar. Pues la respuesta es no. Se han hecho diferentes estudios y dice que cuando tú empiezas a desarrollar una tarea que es de una competencia no natural en ti y la llegas a dominar, tu consumo de oxígeno baja un 3% en promedio. Es decir, si subes 100 veces más que baje el 3%, realmente no es nada, no genera un gran efecto, ¿sí? Porque lo que hace tu cerebro, por su mágica y su poderosa capacidad de plasticidad, es desarrollar conexiones internas que permitan llegar a esa zona y desarrollar la competencia, desarrollar el estilo de pensamiento. Una competencia conductual es un estilo de pensamiento. También podemos retroceder y observar el ojear. ¿Se acuerdan del modelo ojear? Es juicios, que son pensamientos, que generan emociones, que generan acciones. Entonces una competencia siempre viene también de un pensamiento. El estilo de pensamiento es lo que genera la emoción que me lleva a la conducta. Entonces el cerebro empieza a generar redes neuronales para generar ese pensamiento que me va a permitir tener finalmente la competencia conductual expresada en mis acciones. ¿Sí? Entonces, una vez que yo genero esas redes, pues voy a poder expresarlas. Pero la creación de esas redes, cuando hablamos de las competencias adquiridas, no son redes naturales, no son como vías rápidas, como el corpus calloso que está en el medio, que es una red de altísima velocidad de transmisión, o conexión directa dentro del mismo cuadrante. Entonces, si yo ejecuto competencias adquiridas, las redes neuronales son mucho más grandes, ¿sí? Que van a requerir una mucho mayor cantidad de sinapsis, y cada sinapsis, que es la conexión entre neuronas, va a requerir un mayor consumo de oxígeno, ¿sí? Y
finalmente lo que sucede, como ya lo hemos visto, al requerir mayor oxígeno, disminuye la eficiencia del cerebro y el cuerpo también se desgasta. Algunas preguntas hasta aquí. Paquita dice, creo que soy amarillo, pero también siento que soy rojo. Sí, puede pasar que tú sientes esa confusión porque el rojo y el amarillo están juntos. Entonces hay una conexión directa. Si tú me dijeras que eres amarillo, pero también sientes que eres verde, ahí sí habría algo que analizar con más detalle, con mayor profundidad. ¿Sí? Luego dice, los colores solo tienen atributos positivos como características. Bueno, como lo expliqué hace un momento, el color amarillo tiene sus características positivas, pero las negativas, ¿sí? La sombra de ese color amarillo van a ser las competencias que tiene un verde. Entonces, los más creativos van a tener como deficiencias la productividad, porque empiezan a ser muy dispersos, la organización, el tema del detalle. Los amarillos ven cosas más macro, se quedan mucho en el mundo de las ideas, les cuesta materializarlo. Entonces tienen muchas ideas y se quedan ahí y no bajan. Entonces el tema de concretar también va a ser una deficiencia para amarillo. Entonces, Juan Aguilar dice, escuché sobre la coherencia emocional. Lo que piensas, sientes y haces tiene que estar en línea. Genial, eso es lo que nosotros también trabajamos con el modelo OGEAR. Lo que piensas, sientes que es emoción y haces que son las acciones. Eso es coaching, es buscar coherencia, ¿sí? ¿Cómo llevamos también este tema del descubrimiento del talento natural al coaching? Pues verdaderamente el talento natural cambia la manera de hacer coaching, la impacta rotundamente. Y eso permite ayudarnos, porque hay muchas personas que quieren hacer cosas que no van de la mano con su talento natural. Entonces decimos, oye, pero ¿qué pasa si una persona quiere ejecutar algo que no va de la mano con su talento natural? ¿Le tengo que decir que no se puede? La respuesta, ¿cuál sería? ¿Qué creen? Una persona quiere ejecutar una tarea o cumplir un resultado o tomar una acción que no va de la mano con su talento natural. ¿Qué opinan? Les ayudo. Naturalmente, dice, no creo que se le deba decir que no puede. Perfecto. Creo que hay que ayudar a que tome conciencia. Genial. No se le dice que no puede, pero se le pregunta, ¿para qué quieres hacer eso? Y vamos a encontrar que hay una motivación para tomar una acción que verdaderamente no quiere. Como por ejemplo, yo le he hecho mucho coaching a emprendedores y viene mucha gente que quiere emprender. Es una acción prima, una acción que quiere tomar que todavía no ha tomado. Pero cuando empezamos a ver el tema emocional que lo quiere llevar a emprender, o el tema de pensamiento que lo lleva a emprender, son cosas como relacionar el emprendimiento al éxito, ¿sí? Entonces, se rompe esa creencia, se da cuenta que tú puedes ser muy exitoso sin ser emprendedor y se siente un alivio. Y luego va a ver con mayor claridad qué significa ser emprendedor y en la gran mayoría de los casos desiste. Emprender, por ejemplo, es una competencia amarilla. El perfil del emprendedor es un amarillo. En cambio, si viene una persona verde, con su Benziger verde, y me dice, yo quiero emprender, me ayuda a mí como coach este hecho, porque sé que debe haber alguna motivación diferente que esté haciendo que esta persona verde quiera ejecutar una competencia o una cualidad realmente amarilla. Y lo más probable es que la toma de conciencia de este proceso de coaching sea que hay algún pensamiento equivocado, que al cambiarlo se va a dar cuenta que verdaderamente no quiere emprender, ¿sí? Sino buscar la estabilidad de una vida ordenada y un proceso que lo lleve a sentirse exitoso, ¿sí? Otro ejemplo, hay personas azules, o mejor dicho, hay personas rojas que vienen con objetivos azules. Yo quiero lograr esto, quiero hacer esto. Y cuando tú exploras los pensamientos y las motivaciones que tienen, es para demostrarle a alguien más que soy capaz. ¿Sí? Entonces, finalmente, ¿cuál va a ser la recompensa de esa tarea azul?
el cariño y afecto de alguien más. Cuando tú generas la toma de conciencia en la persona y la ayudas a que se dé cuenta de esto, y que quizás no necesita demostrar algo para generar un afecto, o que tiene otros caminos para hacerlo, o que, en fin, lo que salga del proceso de coaching, la persona se va a sentir más tranquila y va a volver a su estado natural de ser, que es rojo, ¿sí? Entonces, antes, sobre todo en coaching pragmático, en coaching de acción-resultado, venía alguien verde, amarillo, de cualquier color, y te decía, yo quiero emprender, pues tú trabajabas en ese objetivo. Yo quiero alcanzar tal objetivo, tú ayudabas a que llegue al objetivo sí o sí, como sea, a toda costa. ¿Sí? Acción-resultado hasta que lo consiga. Sin embargo, este modelo de proceder de los coaches antiguos, porque no tenían esta información, mejor dicho, generaba que las personas desvíen de cuadrante y empiezan a desarrollar muchas competencias no naturales, y que a pesar de quizás conseguir su objetivo, su estado emocional se había afectado, no sean felices, tengan consecuencias por desvío de tipo, como les mencioné el tema de la gastritis y otras más que vamos a ver. Entonces, conocer la dominancia natural de las personas es un gran apoyo al coach, porque te permite predecir insights incluso, y poder ayudar, y poder tener un marco de preguntas un poco más dirigidas a validar esta coherencia que mencionaba Juan, validar esta coherencia entre lo que piensa, siente y hace. Preguntas. Dice, ¿se puede con el tiempo cambiar de color, por ejemplo, de azul a amarillo? Conductualmente, sí. ¿Qué quiere decir? Tú pudiste haber estado comportándote como azul y ahora te comportas como amarillo. En mi caso, por ejemplo, yo hace unos años, siendo amarillo naturalmente, me comportaba como verde. Pero yo mismo me sentía mucho más enfocado, ansioso, muy ansioso. Tenía temas de gastritis, tuve temas hasta de cálculos, pues a una corta edad, viviendo como verde. Luego cambié conductualmente y me empecé a comportar como azul. Es mucho más lógico, orientado hacia el resultado, mucho menos sensible, mucho menos conectado con las personas. Entonces, pero vivía como azul. Y ahora soy amarillo. Entonces, a mí me costó una determinada cantidad de tiempo importante poder girar y llegar al momento en el que vivo, siento y pienso como amarillo, que es mi cuadrante natural, ¿sí? Entonces, conductualmente puedes cambiar, pero tu talento natural siempre es el mismo en el tiempo. Juan Navarro dice, ¿desarrollar una actividad con el talento natural es más eficiente y saludable? Claro que sí, porque de hecho han escuchado ese dicho que dice, cuando trabajas en lo que te gusta, no se le llama trabajo. Claro, porque si te gusta, es tu pasión. ¿Y a qué le llamamos pasión? La pasión es un estado de eficiencia corporal máximo, en el que tu cerebro trabaja con muy poquita energía, con muy poquito oxígeno, y todo el oxígeno se lo queda el cuerpo. Entonces, el cerebro no se cansa porque está operando a muy bajita energía, pero altamente eficiente, y el cuerpo no se cansa porque está completamente alimentado y oxigenado. Entonces pueden pasar horas y no necesitas comer, no te da ni sueño. ¿Por qué? Porque estás en tu pasión, en ese estado máximo. Y tu cerebro, como le gustó tanto ese estado, te va a decir, oye, imaginemos que te guste jugar ajedrez. Oye, anda al ajedrez, anda al ajedrez, anda al ajedrez. ¿Por qué? Porque en ese jugar ajedrez es tu estado de mayor eficiencia a nivel corporal fisiológico. ¿Sí? Otras preguntas más. Leamos. Dice, ¿qué pasa si en el plan de acción solicitado por el cliente te pide desarrollar competencias que son contrarias a su talento natural? Muy buena pregunta, Renzo. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Tenemos opciones. Primero, recolocar, cambiar las funciones, ¿sí? Analizar el perfil del puesto. Porque van a haber perfiles del puesto de trabajo que te piden supermanes, que te piden personas que tengan de todas las competencias. Personas que sean muy creativas, pero muy ordenadas, muy orientadas hacia el servicio al cliente, pero también que prime sus resultados sobre la organización, el objetivo organizacional. Entonces, hay muchos perfiles en los puestos de trabajo que están mal creados
y que ninguna persona va a encajar en esos puestos de trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Levantar también el puesto de trabajo y ver si esa situación deseada, que es la del perfil, es humanamente posible encontrar. Si existe una dominancia clara en el puesto de trabajo, pues ese perfil existe. Pero si no hay dominancia clara y básicamente piden cuadrados y robots, o sea, que tengan de todos, ese puesto de trabajo va a ser un puesto de mucha rotación y de mucho estrés laboral. Entonces, ¿qué se puede hacer? Redefinir el perfil del puesto, recolocar a la persona o ayudarle a que desarrolle la tarea apoyándose más en cuadrantes auxiliares, ¿sí? Que son los cuadrantes de los costados. Juan Navarro dice, ¿tener estilo de pensamiento rojo sería más natural y conveniente para desarrollar las competencias de un coach? Sí y no. Si tú eres rojo, vas a ser un coach con vocación natural para el coaching. ¿Qué es un coach con vocación natural? Es una persona que pasa sus 8 horas al día haciendo coaching a personas de uno en uno, ¿sí? Sin embargo, todos debemos de desarrollar las habilidades y destrezas de un coach para ser mucho más eficientes en nuestro día a día, ya sea que lideremos equipos. Por ejemplo, los azules, que supuestamente, bueno, que son los que tienen mayor facilidad para delegar, para priorizar, para partir habilidades. ¿Tú cómo haces que tu equipo se comprometa con eso, siendo azul, con competencias y destrezas de un coach? Entonces, las personas que son rojas, pues van a disfrutar la vocación de ser coach, ¿sí? Sin embargo, eso no quita que todos los demás cuadrantes puedan desarrollar las competencias del coaching y que puedan utilizarlas en su puesto de trabajo o en su vida cotidiana como las vayan necesitando y desarrollando, ¿sí? Con un menor nivel constante de uso. Dice, vamos a ver. Complementando la pregunta anterior, ¿una persona puede ser de dos colores a la vez? Es decir, ¿tiene competencias de ambos cuadrantes? Sí, puede ser de dos colores a la vez, siempre que estén juntos. Puede ser azul y amarillo, amarillo y rojo, rojo y verde, o verde y azul. Eso se llama la bimodalidad. Sin embargo, siempre vas a tener uno de esos dos como dominante y el otro va a ser como auxiliar primario, ¿sí? En el dominante es tu mayor estado de éxtasis, de mayor estado de eficiencia. En el auxiliar hay cierta comodidad, pero la diferencia es de 1 a 30. En tu auxiliar, tú gastas 30 veces más oxígeno que en tu cuadrante dominante, ¿sí? Lo óptimo, o sea, lo normal es que el cerebro consuma el 20% de oxígeno. Entonces, ese 20% excede un poco en tus cuadrantes auxiliares y disminuye un montón en tu cuadrante natural. Dice, cuando cambias con el tiempo conductualmente, como en tu caso, ¿tienes ambas destrezas o te queda el control del que vas? No, tú te vas, tú cambias tu estilo de pensamiento, cambias las conductas, pero el estilo de pensamiento natural siempre es tuyo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo naturalmente, al ser amarillo, pero comportarme como verde, siempre había una vocecita interna que me llevaba hacia el otro lado. Entonces me costaba mucho vivir y ser como verde. Pero yo sentía y decía, no, las cosas tienen que ser así. Lo hago así porque así tengo que hacerlo, ¿no? Eso nos pasa mucho a los amarillos, porque los amarillos, al ser muy creativos y desordenados, queremos buscar seguridad en la estructura, en el orden. Entonces creemos, porque además la sociedad nos invita a ser así, creemos que en la estructura está el resultado. Entonces, por un tema interno, tratamos de pegarnos a la estructura para garantizar el resultado, pero eso nos genera ansiedad, entonces nos baja efectividad. Y efectivamente, en el tiempo de volverme más amarillo, he tenido que soltar muchas actividades verdes y, en la medida de lo posible, pues tener a alguien que me apoye con algunas de esas tareas. Listo, hemos contestado muchas preguntas. Sigamos. Si tienen más preguntas, las pueden ir mandando. ¿Cómo tomaría un coach? Acá hay otra pregunta. ¿Cómo tomaría un coach a ver que su coaching tenga color verde y a la vez el amarillo, teniendo en cuenta que en una empresa se maneja en
en base a una buena organización, conductas óptimas en una empresa. Voy a volver a leer. Dice, ¿cómo lo tomaría el coach ver que su coachee tenga el color verde y a la vez el amarillo? Teniendo en cuenta que una empresa se maneja en base a una buena organización, conductas óptimas para una empresa. A ver, por lo que entiendo de esta pregunta, es, miren, si una persona tiene un poco de amarillo y un poco de verde, lo más probable es que esta persona no sea ni amarillo ni verde, sino sea roja o sea azul. Si una persona es roja, tiene acceso a su auxiliar verde, que es la organización, y su auxiliar amarillo, ¿sí? Entonces, si en el Benziger sale que tienes mucho de ambos lados, esta persona lo que ha descuidado es el desarrollo de su cuadrante natural, ya sea el rojo o el azul, ¿sí? Y ha puesto mucho énfasis en el desarrollo de las competencias opuestas, que son las amarillas y las verdes. Esa persona de todas maneras está pasando por un desvío de tipo. Desvío de tipo es el término que utilizamos para decir que una persona ha desarrollado mucho más las competencias no naturales que las naturales. Eso le pasa al 80% de las personas, ¿sí? Y lo pueden, y ellas mismas lo van sintiendo cuando no son muy contentas o seguras en lo que vienen realizando. Tienen algunos conflictos dentro, tienen mucho estrés o mucha irritabilidad o alguna insatisfacción. Entonces hay veces que esas personas son o rojas o son azules y tienen que descubrirlo y lo pueden descubrir en conjunto con su coach. Ahora, como dice, enseña, miren, una empresa necesita personas, necesita orden, necesita procesos, necesita productividad, eficiencia, necesita nuevas ideas, nueva visión, a dónde ir, necesita buena atención y buena comunicación con el cliente, y esa es la parte roja, necesita un tema de priorización, de metas, de objetivos en el tiempo. Entonces, un equipo de trabajo óptimo, un equipo de trabajo altamente eficiente, es un equipo de trabajo que tiene los 4 cuadrantes, personas de los 4 cuadrantes. Los mejores equipos de trabajo son personas de 4 cuadrantes. Conflictos en equipos de trabajo, por ejemplo, vamos a ver cuando a un azul le mandas a hacer la tarea de un rojo, y el rojo le mandas a hacer la tarea de un verde, y el verde la tarea de un amarillo. ¿Por qué? Porque inconscientemente, si yo soy azul, ejecutando tareas de rojo, me va a dar mucha ansiedad hacer mis tareas de rojo, que es el contacto con el cliente, quizás, ¿sí? O entender lo que ellos necesitan para luego yo plantearles una solución. Me va a costar mucha ansiedad, me va a generar trabajo, y sin embargo voy a quererme meter a decirle al azul, perdón, a decirle a la persona que está ejecutando tareas azules qué hacer. Entonces voy a verme mucho más tentado a meterme en un trabajo que no me corresponde, porque naturalmente me inclino a hacer eso, ¿sí? Y no voy a disfrutar del trabajo que estoy haciendo. Entonces, una buena manera de trabajar en armonía y alta eficiencia es tener un equipo de trabajo bien estructurado, tener perfiles de trabajo que estén alineados a los de la persona. Eso es lo que tenemos que hacer en las organizaciones. Entonces, esto genera también un problema en las empresas. ¿Por qué? Porque hay un 80% de talento perdido en las empresas. Porque hay un 80% de personas que desarrollan competencias no naturales y están ejecutando tareas que no van de la mano con su talento. Entonces lo hacen desde una actitud o desde un entusiasmo mucho menor, generando mucho estrés a ellos mismos con un estado emocional que no contribuye al éxito, dando lo justo y necesario para cumplir, y trabajan porque hay que trabajar en lugar de porque están comprometidos con el resultado de la organización. Se hizo un estudio en McKinsey, también se demostró eso, se demostró que solamente había un 20% de personas comprometidas con la organización y sus resultados, que son personas que están disfrutando de la tarea que realizan, ¿sí? El solo hecho de pensar que hay que ir el lunes a trabajar genera dolor de cabeza. Lo que más se vende en las farmacias el domingo a las 6 de la tarde son pastillas para el dolor de cabeza. Porque el trabajo nos genera estrés. Y el estrés es otra de las causas que son producidas por el desvío de tipo, que es ejecutar tareas de competencias no naturales en nosotros.
Todo esto que voy a pasar de alguna manera ya lo expliqué. El cuadrante de mayor eficiencia siempre es 1 y el opuesto diagonal es el de menor eficiencia. El cerebro en su cuadrante más débil requiere 100 veces más energía para funcionar horas de horas, días tras día. Al requerir más horas, al requerir más energía, genera un mayor consumo de oxígeno por parte del cerebro. Entonces, cuando el cerebro pasa a consumir más del 20% del oxígeno que se respira, el metabolismo cambia y se vuelve de anabólico a catabólico. Entonces se consume el músculo y se crea grasa, ¿sí? Entonces la obesidad también tiene una consecuencia con el desvío de tipo. Una persona que está bien alineada a su desvío de tipo tiende a ser una persona más saludable, con un metabolismo más rápido. Y eso es importante. Hay consecuencias de este desvío de tipo. A corto plazo, como ya mencioné, está la irritabilidad, están las migrañas, el dolor de cabeza, la dificultad para dominar nuevas tareas. Entonces, esa ansiedad genera luego agotamiento, ausencia de alegría, cambia tu metabolismo de anabólico a catabólico, envejeces prematuramente, te vuelves más vulnerable ante las enfermedades. Y luego te vuelve un tema psicológico porque te da mucha más ansiedad, te genera depresión, hay un tema de autorrechazo, pensamientos de decir no sirvo para esto, no sirvo para nada, ¿no? Y la consecuencia en general se vuelve tanto psicológica como fisiológica, ¿sí? Y hemos dicho que hay un 80% de la población que sufre de gastritis. Luego está entre el 50 y 60% de la gente que tiene días perdidos adjudicados al estrés. Entonces hay muchas consecuencias, tanto fisiológicas como psicológicas, que producen esto, ¿sí? Y el nivel de alerta, que es el último factor que se ha agregado a las variables que permiten definir la eficiencia de una persona en su día a día, se resume así. Dice, trabajo adecuado en el contexto equivocado podría equivaler al fracaso. Hans Eysenck. Este señor fue muy importante en todo este aporte que se hizo, porque siendo psicólogo empezó a analizar la razón fisiológica de las conductas expresadas, ¿sí? Y determinó que van a haber estímulos o van a haber personas que generan dopamina con mayor facilidad. La dopamina es un neurotransmisor que te genera tensión, que te produce tensión. Entonces van a haber personas que tienen facilidad para generar esta dopamina y tener atención en cosas, y personas con mayor dificultad para generar dopamina, que le permite estar concentrado no en una cosa, sino siempre en el amplio aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, se hizo un estudio en Inglaterra con unos alumnos y se dividió a aquellos que tenían un alto nivel de alerta con aquellos que tenían un bajo nivel de alerta. El bajo nivel de alerta es la extroversión, que son las personas extrovertidas son aquellas que, como ya lo mencioné, tienen un bajo nivel de atención, pero en muchas cosas a la vez. Entonces se separó a estas personas extrovertidas en un salón, y a las personas introvertidas, que son las personas con un alto nivel de atención, se las puso en otro salón. A las altamente extrovertidas, ¿sí?, que les costaba un poco mantener la atención en el examen, 1 hora y media mirando el papel, y si levantas la cabeza te dicen que estás copiando, entonces a estas personas se les puso música clásica de fondo. Esa música clásica de fondo era un estímulo adicional. Entonces ya no tenían que estar concentradas en un solo estímulo, que era el examen, sino ya podían dividir su atención y estar tranquilas con un estímulo adicional, que era la música clásica. Y a los altamente introvertidos, que es nivel de alerta alto, que es alta facilidad para concentrarse en un solo estímulo, en un silencio completo y total. ¿Cuál fue el resultado? La eficiencia de los extrovertidos que tenían música clásica subió mucho, y equiparó al promedio de los introvertidos, que eran los que tenían mejores notas en el colegio.
mejores notas escolares. Entonces, ¿qué demostró ese estudio? Demuestra que no solamente es el talento, en este caso para el examen, ¿sí? Sino también es el entorno, el contexto. El contexto va a influenciar mucho en que tú utilices eficientemente un talento o no. Por eso Hans Eysenck dice, trabajo adecuado en un contexto equivocado podría equivaler al fracaso. Porque el talento natural necesita un entorno óptimo para poderse expresar. Entonces, acá les muestro un ejemplo. Viene una persona que de niño tenía esta distribución de acá, esta área sombreada azul, ¿sí? Es mucho talento para la parte de conexión con las personas, la parte roja, ¿sí? Sin embargo, al crecer, empezó a desarrollar competencias no conductuales, que son las competencias del otro lado del cerebro, ¿sí? Y seguía esta línea roja, que parece casi un cuadrado, como un rombo casi cuadrado. Entonces esta persona, en lugar de vivir desarrollando sus competencias rojas, que eran su talento natural, empezó a desarrollar competencias de los demás cuadrantes, ¿sí? Empezó a generar entonces ansiedad, irritabilidad, inseguridad. Al otro lado, la imagen con fondo azul, hay una gráfica azul con línea más gruesa, ¿sí? Esta gráfica azul con línea gruesa es bien parecida en forma a la gráfica con fondo azul transparente del lado izquierdo. Sí, pero no son las mismas. La gráfica de la raya gruesa del lado derecho es el perfil ideal para consultores, pediatras y especialistas en recursos humanos. O sea, ese niño tenía un perfil de éxito, un perfil ideal para ser consultor, pediatra, especialista en recursos humanos. Pero al cambiar su perfil, desarrollando muchas competencias naturales en él, le generó ansiedad, inseguridad, ¿sí? Irritabilidad, y al final una desvirtuación, se atrofió, cambió su percepción natural sobre sus propios talentos y decidió estudiar ingeniería mecánica. Le generó mucho estrés, le generó mucha... no quiere decir que no sea bueno, porque este niño se volvió era el primer puesto en su colegio, o sea, realmente era inteligente, pero su carga a nivel de estrés, su carga emocional, no disfrutaba lo que hacía, no le permitía ser feliz y no le permitía ser exitoso. Y eso es lo que pasa en más del 77% de alumnos y de adolescentes con quienes hemos realizado diversos estudios. En Atam Coaching Network hemos encontrado esto. Hemos encontrado que en más del 77% los alumnos al finalizar el colegio terminan cambiando su perfil natural y adoptando perfiles cuadrados. Un perfil cuadrado no es un perfil natural no es un perfil de éxito, ¿sí? Los perfiles de éxito tienen dominancias claras y marcadas. Eso también le pasa a la mayoría de adultos que vienen también a pasar sesiones de coaching con nosotros. Vemos que tienen un perfil A, pero tienen un trabajo B. Entonces, les cuesta mucho, viven estresados y realmente no les gusta. Y quieren hacer un giro en sus carreras, quieren hacer un giro en sus vidas. Es una de tantas razones también por lo que hay mucho directivo que trabaja como frontal izquierdo, como persona azul orientada al objetivo, y que luego quiere ya dejar ese mundo corporativo y quiere ser consultor. Y ahí recién son tranquilos y felices, porque un consultor es completamente opuesto, ¿sí? Este tema es muy interesante, los invito a revisar diferentes bibliografías. Hay otros videos en los que explicamos en la Atam Coaching Network también diferentes partes de este perfil, de este modelo, y seguramente en las clases de coaching ejecutivo también van a ir viendo el tema de desarrollo de competencias. Pero el mensaje principal de este webinar es que el talento ha ido cambiando, ¿sí? Y que si bien es cierto, estamos enfocados a ver el talento, la competencia expresada en el puesto de trabajo, es muy importante que esta competencia expresada venga de una emoción de tranquilidad, de una emoción natural, de una emoción en el que permite a la persona fluir para expresar su talento.
¿Y cómo podemos verificar eso? Pues con inteligencia emocional y con la dominancia cerebral. Encontrar que la persona viva ejecutando su dominancia cerebral en las tareas cotidianas de su puesto de trabajo. ¿Alguna consulta hasta aquí? Este es el espacio de preguntas y consultas. Preguntas sobre el costo de la evaluación. Bueno, el costo de la evaluación, tú puedes recurrir realmente a cualquier licenciatario Benziger en el mundo. En Perú hay unos 40, casi 60 licenciatarios Benziger. Y bueno, en todos los países casi hay, ¿no? Son como 800 en total, me parece. No, un poco más de 1000, perdón. El dato actualizado es un poco más de 1000. ¿Alguna otra pregunta adicional? Por ejemplo, el perfil de los colores te dice tu conducta actual. Entonces, el perfil de los colores que muchos de ustedes ya han desarrollado, te dice tu conducta actual, a qué cuadrante pertenece. Pero no te dice si es tu cuadrante natural o es adaptado, ¿sí? Gianfranco dice, el talento natural es uno y viene a ser nuestro ser. Efectivamente, Gianfranco. Cuando tú empiezas a desarrollar competencias, imagínate, tú eres rojo, pero desarrollas de verde y desarrollas de azul. Es como que si tuvieras 3 vocecitos en tu cabeza que te dicen, oye, rojo, tienes que preocuparte no por las personas, sino por el resultado azul. Oye, rojo, preocúpate por seguir el proceso y las reglas. Entonces tienes 3 voces en tu cabeza. Y es como que si tú tuvieras un problema y vas con 3 amigos y les preguntas qué hacer. Y 3 amigos te dicen 3 cosas distintas. Te vas a demorar más en tomar tu decisión. Porque no vas a saber qué hacer. Te va a dar ansiedad. Y tu proceso de decisión te va a dar inseguridad y te va a dar irritabilidad. ¿Sí? Entonces, es bien importante. Dice, o sea que cuando vemos un trabajador sobresaliente, ¿es que consideraron su lado dominante y su perfil? Sí y no. En otras palabras, puede ser. ¿Qué significa? Puede ser muy sobresaliente, pero ¿a costa de qué? Recuerda que no tiene que ver nada con su coeficiente intelectual o con su capacidad de hacer las cosas. De repente su motivación es tan grande y está tan motivado porque tiene que ver a su familia o qué sé yo, o por un tema de reconocimiento, que se esfuerza mucho, mucho, mucho por hacerlo, pero llega a su casa muy cansado, le afecta la relación con su pareja, casi no habla con ella, vive con sueño, o padece de migrañas, ¿sí? A mí me ha pasado mucho que he tenido gente que trabajaba en organizaciones que de pronto le daba un día parálisis en la cara, en media cara, tenían que irse más de 30 días de descanso médico. Y eran muy eficientes, muy comprometidas, pero no era su talento natural. Eso les generaba una sobrecarga en el cerebro que hacía que su conducta expresada pareciera buena ante los ojos de la gente, pero naturalmente no le ayudaba bien. Entonces, el movimiento que se impulsa en las organizaciones ahora es preocuparse porque un trabajador tenga una vida plena, entender que el trabajador tiene una vida mucho más allá de la organización. Y eso es en lo que tenemos que trabajar. Eso es lo que permite el Benziger. Gianfranco dice, el sistema Benziger identifica el talento natural y lo compara con las competencias del puesto. Bueno, sí, el Benziger tiene un software que te permite contrastar las competencias del puesto con el talento natural. Pero más allá del Benziger, que es el modelo que nosotros usamos, el mensaje es que ustedes, con Benziger o sin Benziger, traten en las conversaciones de coaching realizar preguntas, sobre todo cuando se trata de puestos de trabajo y de actividades que se realice, de qué me hace sentir las acciones que yo realizo, qué me hace sentir las acciones que hago en mi puesto de trabajo. Si pudiera elegir dónde trabajar, realmente, ¿qué me gustaría hacer? Ok, y si hicieras aquellas cosas que tú disfrutas hacer, ¿cómo te sentirías? Y cómo eso impactaría en la relación que tienes con tu pareja. Porque verdaderamente todo está conectado. A veces vienen personas por temas de pareja, ¿sí? Mejorar la comunicación, pero es que uno de los dos no soporta su trabajo, le genera irritabilidad, le genera ansiedad, baja su tono emocional, llega a casa muy cansado, explota fácilmente, se rompe la comunicación con su pareja y viene el coaching por temas de parejas. Cuando la agenda oculta verdaderamente es
las actividades de su trabajo, ¿sí? Porque todo está relacionado. El conocimiento que ustedes están recibiendo en este momento les abre un marco importante de preguntas de exploración en el coaching que tienen que aprovechar, ¿sí? Y hay otra pregunta que dice, es decir, que el éxito laboral no se mide por eficiencia, no por ser sobresaliente. El éxito laboral debería estar medido por la eficiencia, ¿sí? Tú deberías ser, si entiendo tu pregunta, tú tienes que ser eficiente naturalmente haciendo lo que haces y además tener una motivación que te permita querer mostrar esa eficiencia. Eso va a ser un sobresaliente sostenido dentro de la organización. Diseña dice, entonces, de acuerdo al porcentaje de dedicación en cada cuadro, nos perfilaríamos como un perfil ideal, como lo vemos en el cuadro azul. Según lo que entiendo de tu pregunta es que sí, tú deberías tener un porcentaje más claro de uso de tu cuadrante natural. El estudio dice que tú deberías tener el 60% de tus acciones vinculadas a tu cuadrante natural y el otro 40% dividido entre los otros 3. Porque es importante que todos tengamos un poco de lógica, un poco de orientación a las personas, un poco de creatividad, un poco de orden, pero en porcentajes muy distintos. Lo importante en el coaching, dice Gianfranco, es identificar el estilo de pensamiento y alinearlo con lo que hace ahora. Potenciar su potencial y acelerar su talento natural. Perfecto, Gianfranco. Eso es. El test Benziger pregunta a Juan Aguilar a cuánto se vende. En organizaciones el precio promedio es de $200 porque incluye la sesión de explicación de resultados, que es como una sesión de coaching, e incluye la aplicación de la evaluación de un informe final. ¿Sí? Esas 3 cosas en organizaciones se venden por medio de $150 a $200. A las personas, usualmente el precio de venta de licitatarios es entre $100 y $150. Eso es el precio que se vende la evaluación, ¿sí? Lo bueno de la evaluación es que te permite acelerar procesos de coaching, te permite vender organizaciones para temas de selección, y en general, ¿no? Por eso es que hay diferentes herramientas, el tema del Benziger es una, el tema de la PNL es otra, que van complementando todo nuestro trabajo como coaches. Ahora, como yo les he dicho, creo, a casi todos, las herramientas existen y son muy valiosas y pueden aportar mucho, pero mucho más allá de las herramientas está el conocimiento, que yo puedo aplicarlo con preguntas en un proceso de coaching. ¿Sí? ¿Alguna consulta adicional? Si no tienen consultas adicionales, no me queda más que agradecerles por haber asistido a este seminario y bueno, espero que les haya parecido interesante y sobre todo que apliquen un poco de toda esta información a sus procesos de coaching. ¿Sí? Eh, Juan, bueno, hace una pregunta adicional y dice que cuántas sesiones de coaching incluye la evaluación Benziger. Es básicamente una, que es la explicación de resultados y se orienta a la persona un poco a que tome determinadas acciones. ¿Sí? Muchas gracias a todos, que pasen una muy linda noche y sáquenle mucho provecho a esta información. ¿Sí? Éxitos. Buenas noches.